Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales de literatura, el día de hoy desarrollaremos el tema literatura del barroco, para ser más precisa, literatura del barroco español. Veamos el contexto histórico donde surge esta tendencia. Periodo de crisis política y económica, y esto ocurre en España específicamente. En este periodo España pierde sus colonias en América, sus virreinatos, ya que cada sector empieza a independizarse, a sublevarse y a rebelarse. Al ocurrir todo esto, España deja de percibir las ganancias de América, por ende afecta su economía. Esto también tiene un impacto en su organización social. Empieza a abundar la pobreza. La mitad de la población no trabaja y es ahí donde surgen los mendigos, los pícaros y los delincuentes. También se da un periodo de crisis religiosa. Recordemos que en el Renacimiento se dejó de lado la religión para dar paso a la ciencia, pues en el barroco hay un choque. La ciencia contra la religión, los protestantes versus los cristianos, la ciencia versus la religión. Por ponerles un ejemplo, Galileo Galilei, astrónomo. Esto no se dio en España, pero sí surgió en este contexto. Él descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol y que no era cierto que la Tierra era el centro del mundo y el Sol giraba alrededor de él. No, eso era falso. ¿Para qué dijo eso? Fue castigado por la iglesia. Bueno, fue perseguido y castigado por la iglesia. Él tuvo que cumplir una penitencia al descubrir este hecho y afirmar otras cuestiones. Es aquí donde se ve la rivalidad y la ruptura que hay entre la ciencia y la religión, ya que la religión decía que la Tierra era el centro del mundo porque el hombre se encontraba aquí. Pero la ciencia descubrió que no era cierto. El Sol es el centro de nuestro sistema y la Tierra gira alrededor de él. La iglesia decidió castigarlo, ya que iba en contra de las normas y de los valores que en ese momento ellos impartían. Bien, el barroco. Hemos visto todo este contexto de enfrentamientos, de pobreza y de dificultad. Es en este contexto tan turbio y tan oscuro que surge el barroco. El barroco es un movimiento artístico, cultural y literario que se enfoca en la exageración, en lo recargado de su expresión. Veamos dónde surgió ampliamente. El barroco es un movimiento artístico y cultural que se desarrolló en Europa a finales del siglo XVI. Recordemos que el Renacimiento se expandió a principios del siglo XVI, pues el barroco surge a finales del siglo XVI y se expande en los siglos XVII y XVIII, donde surgió en Italia y de Italia se distribuyó por todo Europa. Enfocándonos específicamente en España, literatura barroca. Se desarrolló en el siglo XVII en España. ¿Sí? Se caracterizó por ser un arte sumamente recargado para contrastar la realidad de aquel entonces. Les explico. Hemos visto un contexto muy oscuro, pues el barroco surge como una luz en medio de esa oscuridad. Su arte es sumamente recargado y exagerado para poder llamar la atención de las personas que en ese momento sufrían por la crisis. Entonces, justamente esa es la tendencia que tiene el arte barroco. Se caracterizó por ser un arte sumamente recargado para contrastar la realidad de aquel entonces. Entre tanta oscuridad, querían darle una luz. Y es por ello que su arte es muy exagerado y muy recargado y muy extravagante. Bien. Características de la literatura barroca. Excesivos adornos y exageración en la poesía, porque estamos hablando específicamente de la literatura. Excesivos adornos, exageración, metáforas, comparaciones, imágenes.
A ver, la artificiosidad y la complicación. Les encantaba en su redacción complicar la lectura, ponerle palabras cultas y una serie de complicaciones para que hiciera este texto sumamente resaltante. Empleo de figuras literarias. Como ya hemos visto, el barroco emplea adornos, exagera en su poesía. ¿Y a través de qué lo hace? A través de los recursos, a través de las figuras literarias, de la anáfora, de la metáfora, del símil, de la hipérbole. Había mucha hipérbole. Recordemos que la hipérbole es la exageración. Y contrastes. Le encantaba hacer contrastes. Lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo. Le encantaba hacer contrastes. Todas estas características se dan ante el pesimismo y desengaño de aquel entonces. Recordemos que el contexto histórico influye mucho en el surgimiento de esta tendencia. Entonces, como tienes un periodo negro, necesitas distraerte. ¿Cómo lo haces? Mediante el arte, mediante la literatura. Y por eso el barroco buscaba captar público. Por ende, era demasiado exagerado. Escuelas literarias del barroco. Y tenemos dos. Empezamos con el primero, el conceptismo. A ver, ¿cuáles son las características del conceptismo? Pretende deslumbrar al lector mediante juegos de ingenio, de doble sentido, quizás ciertas bromas, ciertas burlas que se le podrían hacer a ciertas situaciones o personas. Recurren a la hipérbole, como les decía, a la exageración y a la metáfora. Su principal representante es Francisco de Quevedo, representante del conceptismo. Siguiente escuela, el culteranismo. Pretende lograr la belleza en la palabra. Utiliza un léxico culto, de ahí viene su nombre, lleno de neologismos. ¿Qué son neologismos? Son palabras nuevas. Utiliza la metáfora y los cultismos. Su máximo representante es Luis de Góngora. Los dos autores, por ser de escuelas distintas, tienen un pequeño enfrentamiento literario que quizás lo veamos en una próxima clase. Pero justamente los dos, como pertenecen a dos escuelas casi opuestas, no tan opuestas, pero casi opuestas, tienen pequeñas diferencias. Luis de Góngora con Francisco de Quevedo. Recordemos, tenemos el conceptismo. Jugaba con las palabras y solía ser burlón. El culteranismo pretende lograr una belleza. Utiliza palabras cultas. Es más sobria, pero los dos tienen como característica en común ser exageradas, ya que pertenecen al barroco. Géneros literarios que se dieron en el barroco. La lírica. Busca la gloria literaria creando textos complicados que despierten admiración. Eran demasiado exagerados y complicados en su redacción. Lírica culta, amorosa, burlesca. La lírica burlesca le pertenece al conceptismo. Lírica filosófica y religiosa. La lírica culta y filosófica pertenece al culteranismo. Siguiente, el teatro, cuyo representante es Lope de Vega. A ver, tenía espectáculos populares. Los espectáculos que ofrecía el teatro eran para todo el mundo, tanto para el rey como para el pueblo. No pertenecían solo a la corte real, no, era para todos. Tenía como unidades clásicas la acción, el tiempo y el lugar. Son las tres unidades clásicas del teatro en el barroco. Separación entre tragedia y comedia. Aquí habían dos especies. O bien tu teatro es trágico y triste, o bien es gracioso y burlesco. No había la combinación de los dos, no. Era tragedia o comedia. Lope de Vega es uno de sus representantes y Calderón de la Barca. Lope de Vega tenía un teatro más popular, tocaba
temas concernientes al pueblo, situaciones comunes. En cambio, Calderón de la Barca tenía un teatro más filosófico, te hacía reflexionar y pensar sobre la vida. Los dos eran representantes del teatro barroco, pero tienen una tendencia muy distinta. Lope de Vega es más popular, es más simple, y Calderón de la Barca es más filosófico, más culto. Reforzamos lo aprendido. ¿A qué llamamos barroco? Barroco es un movimiento artístico, cultural y literario que destaca por lo exagerado y lo recargado de sus expresiones. Recordemos que surge en Italia a finales del siglo XVI y se desarrolla en Europa en el siglo XVII y XVIII. Llega a España en el siglo XVII. ¿Qué características son propias del barroco español? Recordemos los excesivos adornos, las complicaciones, las figuras literarias y los contrastes, lo bueno de lo malo, lo bonito de lo feo. Menciona las dos escuelas literarias del barroco, el conceptismo y el culteranismo. ¿En qué se diferencian Lope de Vega y Calderón de la Barca? Lope de Vega tenía un teatro más popular, tocaba temas de la ciudadanía, del pueblo. En cambio, Calderón de la Barca tocaba temas filosóficos, donde la gente se ponía a reflexionar sobre su existencia en la vida. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades. Espero que lo hayan comprendido. Cuídense mucho. Hasta luego.